Hola, ¿qué tal? Estamos ya terminando este trabajo de los orígenes de Madrid. Nos acercamos a finalizar en 1905 nuestro trabajo, pero antes del último video vamos a revisar el que fue el punto fundamental como problema en la fundación de Puerto Madryn en todos los momentos. Sin dudas, la carencia en el lugar de provisión permanente y segura de agua dulce fue lo que limitó el desarrollo desde el origen de un asentamiento en Puerto Madryn. No hubo asentamiento en Puerto Madryn hasta que ese tema no se pudo resolver. Madryn en su origen tuvo dos características reconocidas en infinidad de documentos: su valor estratégico como puerto de exportación y como servicio para la Armada Naval, pero por otro lado, como contrapeso, la falta de agua. Vamos sencillamente a recorrer los documentos en torno a este tema. Cuando Patagonia fue incorporada al país como territorio, se designó una flota para recorrer sus costas, preservar los bienes, pero además para incursiones de conocimiento geográfico. El Villarino es el transporte que encabezó esa flotilla, si así se puede llamar. Hacía viajes circulares desde Buenos Aires en la antigua época hasta Patagones, luego extendió hasta Ushuaia para prestar servicios, inspección y relevamiento, asistido por embarcaciones más pequeñas, los cúters, que podían entrar en lugares más estrechos, en los ríos. Sirvieron de transportes nacionales, de estafeta marítima. Pero además, los aras, la Armada Nacional, hacía sus campañas de instrucción anual en el Golfo Nuevo, ejercicios tácticos y formativos. Por ejemplo, el capitán de navío Atilio Barilari, que fue relevante en su área, hizo una campaña de instrucción y la dejó registrada por completo. De los informes anuales de unos y otros, podemos nosotros extraer datos muy valiosos. Habíamos visto que la Armada Naval lo primero que hizo fue hacer un relevamiento del lugar con vistas a hacer un puerto y también dos galpones, que eso es lo que construyó. En el año 81, el gobierno nacional mandó hacer un plano de lo que llamó el Puerto Roca, lo que actualmente sería el Golfito y esa playa, ese golfo. El plano lo trazó el ingeniero Jorge Bronsted, según las indicaciones del Cuerpo de Oficiales de la Cañonera Paraná, que vino, se instaló y desde el mar hizo el relevamiento, tomó todos los datos, bajo la dirección del coronel Augusto Lacerre. En ese momento mandó hacer el puerto y dos galpones para uso de la colonia. En la costa de Madrid no había ningún tipo de asentamiento, era para la colonia Chubut, como lo llamaban, actualmente Gaiman, los colonos galeses de Gaiman. Al año siguiente, el capitán Villarino, en el cúter Santa Cruz con su tripulación, pasaron por el lugar y vieron los dos galpones en perfectas condiciones, pero sin uso, sin ningún tipo de uso. Encontró los rastros de la búsqueda de agua que habían hecho los constructores de esos dos galpones. Habían cavado pozos para tratar de encontrar agua, pero que era muy salada. Describe también a Madryn como el mejor fondeadero. Pronto, al año siguiente, este mismo capitán vino con el propósito de hacer un pozo tubular. Para eso excavó 139 metros y nunca llegó a encontrar agua potable y bebible. Luego el capitán Dufour nos describe el viaje de inspección a los galpones que hicieron desde la colonia Chubut, desde Gaiman. Tanta era la sequía que los animales, sus caballos, se morían en la trayectoria. No había agua y no había sombra. Los galpones en buen estado, pero sin uso. El reporte del año siguiente nos habla de un solo galpón. El viento había desguazado, había derribado uno de los galpones y quedaba en pie solo uno de ellos, que después fue desguazado para aprovechar el material, para que no lo llevara el viento. Ya está en vista de construcción el ferrocarril
de la compañía inglesa y esperan la construcción de este ferrocarril para que resuelva el agua de abastecimiento para los buques. Los puertos son también de aprovisionamiento del agua de los barcos. Varios años después, el ferrocarril ya está funcionando y el problema sigue siendo acuciante. Otro informe habla de que no sería una limitante la falta de agua para desarrollar una población. Describe cómo lo han solucionado en zonas similares del Pacífico. Habla de pozos artesianos y de condensadores que, según dice, serían más económicos. Pasan los hechos y el ferrocarril no solucionó el problema. Otro informe habla de un excelente puerto de Madrid y de que hay provisiones para el barco y para la tripulación, pero que el agua dulce es muy cara. En la cuenta de ellos sigue siendo mejor condensar el agua a bordo, como vienen haciendo tradicionalmente. Luego informa de un cambio del subprefecto cuando Pedro Derbez renunció y fue reemplazado. Sin embargo, Pedro Derbez permaneció y siguió aportando a estos asuntos. Disponemos de un documento ya de 1903, pero que habla del pasado. Describe que en el año 96 vino y dirigió una serie de excavaciones en las colinas blancas frente a la ribera, frente a la costa, el capitán de navío Hortensio Thwaites, y en esa oportunidad encontró grandes depósitos de agua. Vamos a ver ese documento más adelante porque es redactado por los vecinos, encabezados por Pedro Derbez. En el año 89 de 1800 inauguró su funcionamiento el ferrocarril entre el puerto y la colonia Chubut-Gaiman. La instaló una compañía inglesa que pronto se desglosó en dos partes, dueña de todas las tierras de la zona donde iban a suceder todos los hechos de Puerto Madryn, con el nombre de Port Madryn Land Company, y dueña del ferrocarril, futuro ferropuerto, con el nombre de Chubut Central Railway. Al instalarse el ferrocarril, entonces pudo instalarse población. La primera población son los empleados del ferrocarril y a partir de allí empieza a desarrollarse muy lentamente ese pequeño pueblo. Nos manejamos básicamente con el informe que la propia empresa le presenta a su nuevo gerente de ferrocarril cuando viene a instalarse en Madrid y asumir el cargo, y va a permanecer como gerente hasta el final de la gestión inglesa, o sea, hasta 1922. Demuestra que los primeros esfuerzos de la compañía inglesa fueron en Trelew por encontrar agua. Hizo venir a un perforador desde Londres para que buscara allí, a los costados del río. En cuanto a Madryn, el informe describe: Madryn tiene un número limitado de pozos, insuficientes para las necesidades de los residentes. El mismo perforador inglés que fue a Trelew fue enviado desde Londres en el año pasado, o sea, en 1906. Trajo consigo un tubo abisinio e hizo pozos de prueba que eventualmente ubicó en las colinas de arena cerca de la costa a una profundidad de unos 3,5 metros. Como no se puede confiar absolutamente en el suministro de agua indicado, y como la planta perforadora que se instaló no permite realizar perforaciones profundas, se ordenó maquinaria perforadora completa en Inglaterra a un costo considerable. Cuando llegue a su llegada en agosto, se reanudarán las operaciones de perforación en Madrid a una escala adecuada. Y dice: es de vital importancia para Chubut en general la búsqueda de un abastecimiento adecuado de agua, y la solución de esta cuestión está acaparando la atención de los habitantes del lugar, que se han visto muy perjudicados por su continua escasez.
Va pasando la década del 90 y el agua es resuelta por el ferrocarril, no solo transportándola desde el río, poniéndola en sus propios depósitos, sino que también, recordemos, ellos instalaron una estancia de producción de carne, de grasa, de lana, y allí instalaron un molino del que también se proveían sus depósitos y se hace cargo de su distribución, o sea, de su venta. Respecto de los residentes locales, tenemos documentos que ellos mismos se organizaron en producir y presentar, también la prensa local y algunas informaciones muy valiosas que nos dejó en su visita el periodista Roberto Bairó. No hay agua en Puerto Madryn, sino es la que se recoge de las escasas lluvias y la que lleva el tren desde Trelew, a un precio de 10 pesos moneda nacional la tonelada. Pero el tren no va al puerto sino cada 15 o 20 días. Hay que economizar el agua como si fuera oro en pano. La laguna que el señor Derbez ha puesto en buenas condiciones pertenece al ferrocarril que la arrienda y se forma con el agua de las lluvias, en una hondonada natural, pero con los grandes calores se seca por evaporación, también por la porosidad del suelo. Sería necesario revestir el suelo con material duro e impermeable. Si eso se hiciera, Madryn contaría con un precioso suplemento de agua dulce y no tendría que depender tan en absoluto del ferrocarril. Bairó nos cuenta cómo es la vida cotidiana de la gente que está allí. Los vecinos de la playa dependen de la buena voluntad de los señores del ferrocarril central del Chubut. Muchas veces tienen que ponerse a ración para no quedarse sin tener que beber. Me decía con bastante gracia un vecino de aquella estéril playa: señor, si cuando el agua se va acabando, uno tiene que ir al teléfono de la compañía y preguntar a Trelew cómo ha de manejarse en la cocina. Y por las mañanas el cocinero viene a pedir órdenes. ¿Puedo hacer café? No. ¿Y puchero se hace? No, haga asado nomás. Nuestra vida es así, y a cada instante vamos a hacer una visita a los barriles para cerciorarnos de si disminuye el nivel. Vamos a hacer el pequeño ejercicio de comparar el precio que el periodista observó con los sueldos que observamos de la misma empresa ferrocarrilera. Claro que es de suponer lo costoso, el difícil acceso, la incomodidad. Aún así es de esperar que una familia gastara al menos 3 tanques por mes. Por lo tanto, se gastaba un alto porcentaje del sueldo en el agua, sencillamente en el agua. 10 pesos por 1000 litros de agua es realmente un precio caro. Sin embargo, mucha culpa tienen los habitantes de la escasez que sufren, pues me consta que hasta en los médanos hay agua, aunque algo salobre, agua buena y abundante. En noviembre y diciembre del año pasado, cuando la escuadra naval de maniobras estacionó en Madryn, en el mismo Jagüel, se abrevaron 600 animales destinados al aprovisionamiento de los buques. En la prensa local, este problema es tratado durante años de forma protagonista desde la primera publicación de este semanario independiente. Y escribe que este huérfano Madryn, según la llaman los vecinos, está en el abandono por parte del superior gobierno. La nota que enumera las solicitudes fue redactada por C.T. Alt, el gerente de la empresa de ferrocarril, y eventualmente el presidente del Consejo Municipal, que funcionaba ya desde hacía 4 años. A partir de ahí se sucede el pedido por una perforadora para buscar agua de Napa. Un industrial local de nombre Fernando Soto publica sus ideas, se ha puesto a pensar en cómo podría resolverse este tema, las ha escrito y las publica. En su propuesta apunta a que los vecinos sí tienen posibilidades de conseguir agua. A través de sus trabajos particulares debiera hacerse, llegar a construirse una red, habla de una red de cañerías local.
Eso lo toma el gobierno más adelante y envía una comisión para estudiar la posibilidad de ese desarrollo, que no llega a hacerse. Cuenta una nueva visita del ministro de Agricultura, su arribo a la localidad, los numerosos pedidos y finalmente envían una máquina perforadora. La máquina perfora hasta una roca muy dura y se rompe. Todo esto es durante el periodo de la Primera Guerra Mundial. Cuando va terminando la guerra, hay en el país epidemias de tifoidea y de difteria, lo cual preocupa a la población porque no tienen agua suficiente para la sanidad y la higiene básica. Hablan del problema eterno del agua. De estas notas de la comunidad destacamos particularmente 3. Una nota preparada por los vecinos, firmada por Pedro Derbez y otros vecinos, formando una comisión. Esto es antes de que existiera un consejo vecinal o ningún municipio. Piden al gobierno que intervenga y explica que la compañía ha puesto un cerco en la zona de la ribera, si lo llama, en la costa, el único punto que se ha encontrado de momento donde se puede acceder por vía de pozos al agua de la Napa. Y explica que habían sido encontrados, detectados por el capitán de navío Hortensio Thwaites. Recién entonces la empresa se dio cuenta y entonces se apropió cercando el terreno. Llama la atención también un documento, un testimonio que muestra al Consejo Municipal, ya más adelante, contrata a un rabdomante. La rabdomancia en sí es considerada en parte una técnica de adivinación, ¿verdad? Con la vara de adivinación o vara de sauce, como la llaman, el técnico busca o detecta o trata de detectar campos electromagnéticos que estarían generados por el movimiento del agua a metros bajo la tierra. Este hombre era alemán, Gerd von Uslar, y trabajó en Madrid y en otros lugares del mundo con esta técnica. Y la última, una solicitud pedida por Agustín Pujol para poder acceder a 2 hectáreas donde instalar abrevaderos para los animales. Y finalmente, ¿cómo resolvió Puerto Madryn esta gran limitante, este problema técnico de la carestía de agua potable? Eso es lo que vamos a ver en el próximo y el último capítulo de esta serie de historia del origen de Madryn y de la familia San Miguel en Madryn, historias incardinadas en esta serie de videos.